dale al Señor. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto podernos reunir como cada domingo en nuestro culto online desde Caracas, a los hermanos que se conectan en el interior del país y desde otras ciudades del mundo. En este tiempo vamos a dedicarlo al Señor sin distracciones, concentrados en recibir palabra del Señor y adorar y bendecir su nombre. En este momento les invito entonces a abrir sus Biblias en el Salmo 27. Leamos el Salmo 27 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe alrededor contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Alabado sea el Señor. Oremos. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos toda gloria, toda honra, Señor. En este momento queremos presentar este culto a ti, Señor. Nos unimos en un solo espíritu para alabar y glorificar tu nombre y para recibir palabra tuya, Señor. Abrimos nuestros corazones y nuestras mentes al mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros donde nos encontremos, Señor. Recibe toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Bendice la palabra, bendice a los cantores, a los adoradores, a los músicos, Señor. Y que todo sea unido en un solo sentir, un solo espíritu, Señor, para elevar adoración a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Alabado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús presentamos este culto. Amén. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungiéme, como fuente de agua viva, sacia mi sed.
mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí.
Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos siguen por las redes en Venezuela y en los distintos países del mundo. Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor. Aquí está tu iglesia reunida, la iglesia redimida por Cristo, para celebrar la gran fiesta de Pentecostés, donde comenzó el gran derramamiento del Espíritu Santo, y muchos fueron cautivados y creyeron por su presencia, y allí comenzó a desarrollarse la iglesia de hoy. Espíritu Santo opera para que la iglesia sea transformada, adaptada a los nuevos tiempos que estamos viviendo, Señor. Y que sienta, Señor, la iglesia el deber, Señor, bendito Dios, de lo que es el orar, ayunar, discipular, evangelizar, enseñar y atender a las necesidades del prójimo. Y que por la pasión por las almas los lleve a la multiplicación de los fieles en la iglesia con la llenura del Espíritu Santo, como sucedió en aquel Pentecostés. Y en este Pentecostés, Señor, te pedimos que te entregamos a Venezuela en tus manos, que abraces la población para que se incline a ti toda criatura en perdón, humillación, arrepentimiento, Señor. Y que en el nombre de Jesús salgan las tinieblas de esta tierra y que esta tierra sea sanada. Y que el Espíritu Santo pueda moverse libremente sobre toda la faz de este territorio nacional, Señor. Señor, abre el camino para que esta nación sea restaurada, para la reactivación de la economía, mi Dios, para que el salario mínimo, Señor, del trabajador le ayude, Señor, para cumplir con todas sus necesidades y llevar a sus hogares el sustento de sus hijos, de su esposa, de todos sus familiares, mi Dios. Que no falte el alimento, que no falte la medicina ni los productos básicos, Señor, bendito Dios. Jehová Jireh, te pedimos que visites esos hogares para que haya abundancia de provisión y que esté siempre garantizado el sustento, Señor, de esta familia, Dios de los dioses. Te pido, Señor bendito, Dios de la gloria, para que esta pandemia, Señor, que está afectando todas las naciones del mundo, salga de nuestro país, Dios, con ese COVID, bendito Dios, que día a día tenemos más fallecidos, Dios, y que las familias queden desintegradas por esta falta de sus seres queridos, Señor. Yo te pido, Dios, que abraces a esos hogares enlutados y quebrantados, Dios mío, y que les des, Señor, bendito Dios, el consuelo y la fortaleza para llevar a cabo este duelo tan terrible, Señor. Te pido por tu provisión divina, Señor, Padre, en las clínicas, hospitales y en los hogares, Señor, para que estos enfermos puedan ser atendidos, Señor, y salgan de ese COVID. Lo mismo, Señor, para los enfermos de otras patologías que no tienen la manera, Señor, de atenderse. Te pido especialmente, Señor, por el gremio médico y de enfermeros, Dios, y de todos esos trabajadores de la salud, Señor, que son los que están más expuestos a la contaminación, y son muchos los que han fallecido por esta causa, Señor. Arrópalos con tu manto de protección divina, mi Dios. Señor Jesucristo, llévate todas estas enfermedades, como tú nos prometiste, Señor, en la cruz. Oh, Señor, te rogamos, Señor, por tu bendición divina, tu justicia, Señor, bendito Dios, y misericordia, sobre todas las familias venezolanas y las familias en el exterior, Dios mío, para que los padres vuelvan a las sendas antiguas y que críen a sus hijos con el temor a Dios, enseñándoles las buenas costumbres, y que ellos crezcan, esos hijos, Señor, crezcan siempre, Señor, bendito Dios, Padre, con los principios y valores cristianos, Señor, y así podamos tener una juventud sana moralmente y espiritualmente, porque ese es el futuro de nuestro país, Señor.
ciudadanos probos, ciudadanos buenos, ciudadanos, Señor, que puedan llevar a cabo, Señor, esta nación en el futuro. Señor, te pido, mi Dios Jehová Dios, inclina tu oído, Señor, y recibe esta oración en el nombre glorioso de nuestro amado Jesucristo, en nombre sobre todo nombre. Amén. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar. Más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar. Como clara fuente siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, todos, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, sí rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la maravillosa gracia, por la sublime gracia de mi Salvador. Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Ha llegado la hora de entregar nuestros diezmos, ofrendas y promesas de fe. Primeramente vamos a leer en la Escritura, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versos 6 y 7, que dice: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este día, Señor, por un nuevo día de vida. Gracias por su bondad, por su amor y por su provisión, Señor. En esta hora, Señor, venimos con gratitud, con alegría y con gozo en nuestro corazón a entregar nuestros diezmos, ofrendas y promesas de fe, Señor. También, Señor, rogamos y pedimos por todos aquellos nuestros hermanos que están pasando por necesidades, Señor. Su palabra nos recuerda, Señor, que dice que usted no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Rogamos por nuestros hermanos, por sus diferentes necesidades económicas, financieras, de salud, para que en su amor y en su voluntad sean provistos, Señor. También damos gracias porque nos permite, Señor, ser partícipe de la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra a través de nuestro aporte, Señor. Permítanos ser buenos mayordomos, buenos administradores de este dinero y que podamos contribuir a que el Evangelio se proclame aquí en Caracas, en Venezuela y hasta lo último de la tierra.
Padre, hemos orado en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Si algo debe hacer al creyente y si algo debe hacer a la iglesia en estos tiempos, en estos días difíciles, es seguir firmes y adelante, porque quien va delante de nosotros y quien nos ve es nuestro jefe soberano, Jesucristo. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye del alí. Nuestra es la victoria, a Dios hoy, y hoy ganó el Averno, lleno de pavor, firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos, somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, y una la esperanza, y uno nuestro amor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga. Un placer compartir la palabra del Señor con ustedes en esta mañana. Nos acercamos a el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 41 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles, y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común, vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo.
y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Nos acercamos al libro de los Hechos conscientes de que hoy celebramos el día de Pentecostés y queremos indagar sobre el texto cuál es el significado de Pentecostés para nosotros y cuál era el significado para el pueblo de Dios en aquel momento. Sabemos que el festival de Pentecostés era un festival hebreo y por eso como la iglesia primitiva, los primeros cristianos eran hebreos, judíos, ellos estaban celebrando dentro de la tradición hebrea el festival de semanas que tenía como objeto el de traer las primicias de la cosecha al altar en el templo con el fin de celebrarlo y de agradecer a Dios su provisión y su benevolencia con satisfacer las necesidades básicas de su pueblo. El Espíritu Santo es derramado de acuerdo a la promesa de Jesús en el día de Pentecostés a todos los que están presentes orando en obediencia a lo que Jesús les mandó hacer. Y por eso la iglesia de el Señor a través de los siglos celebra el día de Pentecostés como el día del derramamiento del Espíritu Santo. Y yo quiero que cuando nos acerquemos a este pasaje, nos enfoquemos en el versículo 42, donde nos dan 4 pilares, 4 fundamentos, 4 columnas de la vida de la iglesia y la plataforma sobre la cual funciona la iglesia dentro de la sociedad una vez que ha sido embestida del Espíritu Santo para llevar a cabo su función de proclamación y testificar del poder del Evangelio dentro de la sociedad. Y quiero entonces que nos acerquemos a este versículo viendo los 4 puntos que se presentan. De nuevo, en mi forma de evaluar este texto, quiero que lo veamos como estas columnas que representan la base de la plataforma sobre la cual la iglesia funciona dentro de la sociedad. Y el primer punto de esa plataforma es la doctrina de los apóstoles. ¿Qué queremos decir con la doctrina de los apóstoles? Bueno, obviamente los apóstoles en ese momento no eran personas educadas, no tenían un trasfondo teológico, además de Pablo, que no está presente en el día de Pentecostés. La doctrina de los apóstoles tenía como base las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús tienen que ver con sus parábolas, con sus dichos, con el sermón del monte, con los milagros, con sus palabras de consuelo, con sus preguntas, con las respuestas que Él le da a las personas que vienen a retarlo, con sus palabras de confrontación y obviamente con acciones de Él en momentos de crisis y también con su vida. El contenido de las enseñanzas de Jesús, donde nos recuerda que el reino de los cielos es igual que un granito de mostaza o es semejante a la levadura que una mujer puso en gran cantidad dentro de la harina hasta que toda la harina fue leudada. Todas esas enseñanzas y que nos hablan del reino de los cielos, que nos hablan del Evangelio, son la doctrina que usan los apóstoles. Y el segundo elemento de la doctrina de los apóstoles es las enseñanzas sobre Jesús. ¿Qué queremos decir con esto? Que la iglesia primitiva llega a entender toda la Escritura con Jesús como el centro básico principal del plan de salvación de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis.
Ellos llegan a leer las Escrituras con Jesús en el centro de la revelación de Dios a través de las Escrituras. Y por eso en el capítulo 2, cuando la gente se pregunta, ¿qué quiere decir esto que está pasando? Que ha descendido el Espíritu y la gente está hablando en distintos dialectos. Unos dicen que no entienden lo que está pasando, pero otros, burlándose, decían, están llenos de vino nuevo, están borrachos. Entonces, Pedro se para con los 11 y les dice, estos no están borrachos. Sin embargo, esto es aquello de que habló el profeta cuando dijo, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, que Pedro llega a entender que Dios está cumpliendo su plan, que la plenitud de la dimensión del reino se está ejecutando con la llegada del Espíritu Santo, de manera tal que ahora lo que están viendo refleja el cumplimiento de las promesas de Dios. Y es así como la iglesia primitiva entiende la persona y la obra de Cristo. Esto es aquello que ha sido prometido. Y no solamente tiene que ver con los profetas. Y en el versículo 25, entonces Pedro cita a David y entiende que los salmos mismos hablan de Cristo. Y dice en el versículo 32, a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 36, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Las enseñanzas sobre Jesús, entonces, nos dan a entender que ahora la iglesia entiende que la obra de Cristo puede suceder porque es el Mesías prometido y que Dios Padre, y que ahora Dios Padre lo ha exaltado hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Él es el Señor. De manera que las enseñanzas sobre Jesús están entendiendo, están demostrando que Jesús es Dios. Porque más adelante Pablo va a decir también en Colosenses que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. La doctrina de los apóstoles que está evolucionando demuestra que Jesús es el Señor. Pero la Biblia nos dice también claramente que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. En otras palabras, el mismo hecho de que Jesús sea entendido, que podamos discernir la realidad de la persona de Cristo, es una manifestación del derramamiento del Espíritu en nuestras vidas, porque es a través de la obra del Espíritu que nosotros podemos llegar a entender la identidad de Cristo. Tercero, están las enseñanzas con Jesús que forman parte de la doctrina de los apóstoles, y esto simplemente tiene que ver con una dimensión relacional. Los discípulos tenían autoridad porque habían estado con Jesús. En el capítulo 4 nos dice Lucas que cuando los sacerdotes y los oficiales del templo escucharon a Pedro y Juan, reconocieron que habían estado con Jesús.
Es decir, que el estar con Jesús nos da una dimensión de autoridad en las enseñanzas porque es algo vivencial, es algo personal. Refleja que nosotros vemos y vivimos una vida donde aprendemos de la mansedumbre de Jesús, recibimos de su paz, somos consolados con Él, recibimos su guía, recibimos su dirección y también recibimos la capacidad, el poder para enfrentar dificultades y situaciones que nos retan de una manera muy grande. El primer pilar, entonces, es la doctrina de los apóstoles. Luego está la comunión. Y esta comunión, obviamente, es la palabra koinonía, que es muy común, tiene que ver con participación, compañerismo, conexión, solidaridad. Y en esta palabra, en este concepto, en este pilar de la plataforma de la iglesia, realmente tenemos la vida en comunidad. Y es muy fácil tener una vida espiritual aislada, pero cuando estamos en una vida en comunidad, es allí donde somos retados, es allí donde somos moldeados en nuestro carácter, porque tenemos que ejercitar dominio propio, tenemos que ejercitar mansedumbre, tenemos que ejercitar bondad, benignidad, gozo, paz. Y los frutos del Espíritu que pueden ocurrir solamente en el contexto de comunidad y jamás en una vida espiritual aislada, enclaustrada. Los frutos del Espíritu se manifiestan en ese contexto de comunión. Y es que es allí donde nosotros podemos ver nuestras actitudes y el Señor nos confronta con elementos de nuestro carácter, elementos de nuestro temperamento que deben ser todavía transformados. Y es allí donde nosotros llegamos a entender poco a poco cómo el Señor nos está moldeando y qué significa el demostrar amor al prójimo. Es un esfuerzo que si se basa solamente en nuestra fuerza de voluntad o en nuestra capacidad o en nuestra buena disposición, va a fallar de una manera terrible. Necesitamos el poder del Espíritu, la presencia del Espíritu, la persona del Espíritu, para nosotros poder actuar como Jesús espera que actuemos. Y eso es algo que ocurre en un proceso de comunión, comunicación, contacto con nuestros hermanos dentro de la comunidad de fe. Y en ese contexto nosotros aprendemos la necesidad de apoyar. Y es allí cuando la gente ve que estamos unidos como comunidad, que realmente amamos a nuestros hermanos, que no hay uno que es superior al otro, que respetamos a los hermanos, que los apoyamos. Si alguien tiene necesidad, hacemos todo lo posible por apoyarlo para responder a sus necesidades. Si alguien tiene hambre, proveemos comida. Si alguien tiene frío y necesita cubrir necesidades básicas de sustento, los proveemos. Si alguien necesita techo, los hospedamos. Ese tipo de vida real de comunidad es el elemento de testimonio más grande que tiene la iglesia para con toda la sociedad. Podemos predicar y gritar y proclamar con palabras que tiene su lugar y que es importante, pero cuando el testimonio de nuestra congregación
en su vida de comunidad predica el evangelio de las buenas nuevas, ese tiene un impacto transformador en la sociedad y es algo a lo que el Señor nos está llamando. Y por eso nos dice que la iglesia primitiva perseveraba en la comunión. Perseveraba, porque no es fácil. Perseveraba porque no ocurre naturalmente. Es algo que requiere una decisión. Y es algo que debe estar basado en un valor que va más allá de nuestras buenas intenciones. Tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. He allí el significado de Pentecostés. Nos dice que el tercer elemento era el partimiento del pan. Esta columna que tiene dos dimensiones. Por una parte nos habla de la Santa Cena, ¿verdad? En el celebrar la Cena del Señor juntos es un acto simbólico de gran importancia porque, como nos dice en la Escritura, cuando hacemos eso, estamos recordando la noche en que el Señor Jesús fue entregado y tomando el pan lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y de la misma manera tomó la copa y dijo: este es mi nuevo pacto, haced esto en memoria de mí. Estamos celebrando la obra de Cristo en la cruz. Y cuando hacemos eso, nos estamos dando cuenta y estamos reconociendo que no hay nadie que merece la gracia del Señor. Es decir, estamos recordando de una manera clara y concreta que todos somos iguales porque todos merecemos el castigo de Dios, pero recibimos la gracia y el perdón de Dios por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces, no puedo buscar merecerme, ganarme el favor de Dios. Por gracia soy salvo. Todos lo necesitamos. Yo no tengo un puesto moral más alto, más importante, ni soy más justo que mi hermano, mi hermana. Todos necesitamos del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Y eso solamente lo podemos recibir por fe, no por ningún mérito. Compartir la cena del Señor entonces nos recuerda que ninguno de nosotros merece la gracia del Señor, pero todos la necesitamos. Y por eso nos dice el versículo 46 del capítulo 2, ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Cuando estamos conscientes de que hemos sido aceptos en Jesús y que somos hijos del Dios Todopoderoso porque Él en su amor proveyó el sacrificio para nuestro pecado en la persona de Jesús, entonces cuando yo acepto y recibo eso, puedo descansar y tener paz para con Dios, porque he sido justificado delante de Él y no tengo que hacer nada ni pretender nada para recibir ese gran regalo de Dios en mi vida. Y eso me libera, eso me llena de gozo y por eso puedo yo estar contento, con sencillez de corazón, porque mi hermano, mi hermana y yo necesitamos recibir esa gracia. Y podemos estar en comunión y vivir una vida de comunidad de fe, porque entendemos que ambos hemos sido
reconocidos en nuestra dignidad humana, es decir, la dignidad de la imagen de Dios ha sido reconocida en nosotros por Cristo y por eso Él murió tanto por mí como por mi hermano o mi hermana. La otra cosa, el otro elemento del partimiento del pan tiene que ver con la idea de las comidas juntos. De nuevo, esto tiene que ver con un sentido de generosidad, donde la comunidad vela por las necesidades de todos y no hay personas que estén sufriendo innecesariamente por carencia, porque la comunidad hace lo posible por satisfacer esas necesidades y por ministrar. Es decir, la justicia distributiva de Dios ocurre dentro de esa vida de comunidad. Las comidas juntos reflejan un compromiso con apoyar y ayudar a las personas en necesidad. Por último está el pilar de la oración. Y aquí obviamente está la oración en privado, la oración personal, tanto como la oración corporativa, la oración en grupo. Y ambos son sumamente poderosos. Vemos que Jesús oraba en la mañana, muy temprano se iba a orar, y vemos también que Él se quedaba en la noche orando y que a veces hacía vigilias orando toda la noche en comunión con el Padre. La oración como una disciplina espiritual tiene que ver con nuestra comunicación con Dios, es decir, nuestra comunicación con el Padre. Si es que la palabra de Dios nos revela a Dios en acción, cuando leemos la palabra estamos viendo a Dios en acción, la oración nos revela a Dios en relación, porque Él está preocupado por nuestras necesidades. Él está interesado en nuestras dificultades. Él está comprometido a bendecirnos en nuestras vidas. Y Él lo hace en un contexto de relación donde nosotros podemos comunicarnos con Él constantemente para expresar, revelar, tener un tiempo de catarsis de todas nuestras inquietudes, de todas nuestras angustias delante de Él, y podemos recibir su respuesta. Si necesitamos guía, pedimos sabiduría y Él nos da sabiduría sin reproche. Si necesitamos su consuelo, Él es el Dios de todo consuelo. Si necesitamos provisión, Él es el dueño de todo lo que existe y Él conoce nuestra necesidad y quiere proveernos. Lo que más necesitamos es nuestra relación con Él para poder crecer en nuestro conocimiento del Señor Jesús. Y eso nos dice que necesitamos tener tiempo con Él. Entonces, la oración, que es una experiencia personal y también una experiencia grupal, tiene la capacidad de ayudarnos a crecer en relación con Jesús. ¿Cómo podemos lograr esto? Es interesante que el versículo 42 dice, y perseveraban. La palabra perseverar tiene que ver con la idea de persistir, de dedicarse a hacer algo. Y esto es importante porque el perseverar requiere tiempo. Si tú quieres saber qué es lo que realmente tiene importancia en tu vida, simplemente analiza en qué pasas tu tiempo y en qué gastas tu dinero. Es así de simple. Y en eso perseveras. Si es que tu intención es convertirte en el mejor profesional de tu área, en eso vas a estar pasando tu tiempo y en eso vas a estar usando tu dinero.
Igual, si tu interés es el placer o es un deporte o es un hobby, donde tú gastas tu dinero y donde tú pasas tu tiempo, es allí donde está tu corazón. Y los 4 pilares de la iglesia están también basados en esos 2 elementos. ¿Cómo pasamos nuestro tiempo y a qué dedicamos nuestros recursos? Y al estudiar esto nos damos cuenta que hay un elemento, un pilar, un fundamento, una base en nuestra plataforma que no está marchando bien. Y tenemos una plataforma chueca porque solamente 1 o 2 o 3 de las 4 bases están funcionando. Y entonces, ¿cuál es? Yo creo que el Señor nos está hablando que la perseverancia primero necesita un esfuerzo para descubrir cuál área es la que debemos fortalecer, en qué nos debemos dedicar, a qué le debemos dar tiempo, dónde debemos disponer de nuestros recursos. Eso requiere un proceso de autointrospección para descubrir cuál es el área en la que tenemos que trabajar. La segunda cosa que tenemos que hacer es decidir que nosotros vamos a darle tiempo, que vamos a hacer una prioridad en nuestras vidas el buscar fortalecer todas esas 4 bases y pilares para poder servir al Señor y para poder vivir la vida del Espíritu dentro de la sociedad a la que hemos sido llamados. Pero quiero enfatizar que esto no depende de la buena voluntad y no depende de un esfuerzo más grande, no depende de lo que tú puedas hacer. Esto realmente depende de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y por eso queremos rendirnos ante el Señor para depender en el Señor, que sea su Espíritu el que nos revele sobre las enseñanzas de Jesús, que sea su Espíritu el que nos ayude a vivir en comunidad, que sea su Espíritu el que se manifieste en el compartir el pan y en tener la Santa Cena cuando estamos conviviendo y adorando al Señor. Que sea su Espíritu el que se manifieste de una manera especial cuando estemos intercediendo por nuestra sociedad, por nuestro país, por nuestra comunidad, por nuestros familiares. Y que sea su Espíritu el que nos ministre hoy como cuando se derramó en el día de Pentecostés. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú quieres usarnos en nuestro tiempo porque tú has derramado de tu Espíritu. Y tu Espíritu que mora en nosotros nos está llamando a perseverar en la doctrina, las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en la coinonía con nuestros hermanos, en el partimiento del pan y en la oración. Gracias, Señor, que tu Espíritu nos está llamando y fortaleciendo para hacer precisamente eso. En el nombre de Jesús. Amén. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría
y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me